Buenas a todos. Hoy nos toca ver la segunda unidad de medios de comunicación del programa de segundo de BAC. Bueno, ya conocéis vosotros los medios de comunicación. Estos medios de comunicación sirven para dar información, transmitir información y tienen muchos o muchas funciones. Vamos a verlas ahora. Como veis, ¿cómo funcionan esos medios de comunicación? Esos medios de comunicación tienen tres mecanismos. El primer mecanismo es el emisor, el segundo es el mensaje y el tercer mecanismo es el receptor, o sea, la persona que recibe. Vuelvo a repetir, el emisor, quien emite el mensaje. El mensaje es el mismo texto, que puede ser visual o bien escrito, y luego el receptor, el que recibe la noticia o la información. Bien, ahora vamos a ver los tipos de medios de comunicación que existen. El primer tipo es la prensa escrita y luego viene en segundo lugar la televisión y luego la radio en tercer lugar y luego Internet, que es el más famoso y el más usual actualmente para todas las edades, para los jóvenes, para los mayores, para los niños, y es el más utilizado para divulgar y para anunciar y también para comunicarse. Por último viene la publicidad o bien la propaganda, lo que son anuncios publicitarios. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a ver las funciones de los medios de comunicación, o bien, mejor dicho, ¿para qué sirven? Sirven para el entretenimiento o bien para entretener, también para informar, también para plantear ideas, para convencer al lector o al que ve el mensaje o el que ve la publicidad, y también para crear o bien orientar la opinión. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a hablar del periódico como primer medio de comunicación. El periódico es muy importante, se utiliza últimamente, no se utiliza mucho últimamente, ya que existe la prensa electrónica, pero vamos a hablar del periódico. El periódico, como ya sabéis, hay muchos tipos de periódicos, tanto españoles como marroquíes, como por ejemplo El País, ABC, Marca, Sucesos marroquíes, Al Alam, etc. Todos los periódicos tienen una portada o bien la página principal. ¿Qué aparece normalmente en la portada? En la portada aparecen todos los titulares de los temas que van a aparecer en todas las secciones del periódico, ¿vale? Normalmente esos titulares aparecen, como veis, aparecen en negrita y muy grandes, en negrita y muy grandes, para llamar la atención del lector. Bien, el periódico, y es el más antiguo como os he dicho, es el que más relacionado con la información y además se caracteriza o tiene periodicidad. ¿Qué significa periodicidad? Significa que sale diariamente, semanalmente o mensualmente. Lo explico de forma más simple. O sea, un periódico puede salir cada día, cada semana o cada mes, ¿vale? Últimamente el periódico sufre de la prensa digital, o sea que la prensa digital ahora se utiliza más que el periódico. ¿Por qué? Y también hay una competencia entre Internet y la prensa y el periódico, porque la prensa es gratuita e Internet también es gratuito últimamente, pero el periódico sigue siendo utilizado por la gente mayor, por muchas personas, por intelectuales, gente que le gusta leer, que le gusta sentarse, por ejemplo, en una cafetería y coge, por ejemplo, su periódico y quiere hojear el periódico como antes. Bien, el periódico, como todos los medios de comunicación, como os he dicho anteriormente, tiene un emisor que es, por ejemplo, periodistas, redactores o bien la editorial. También tiene un mensaje que es la noticia, el hecho, el suceso, que tiene que ser de actualidad.
y es de distintos tipos. Puede ser la noticia, por ejemplo, social, política, deportiva, etc. Y luego hay un receptor, que somos nosotros, el público. Los lectores pueden ser directos o indirectos, ¿vale? El periódico también, o la prensa generalmente, tiene sus géneros. Pueden ser informativo, o sea que da información, o puede ser interpretativo o de opinión, interpreta algo o da una opinión. Bien, pasamos ahora al segundo tipo, que es la noticia. La noticia es un texto informativo, normalmente tiene que ser breve, claro y objetivo. Explico lo que significa objetivo. O sea, se tiene que caracterizarse por la objetividad. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir? Que la persona que escribe la noticia, el autor de la noticia, no tiene que aparecer su opinión en la noticia. Y para ello utiliza verbos de declaración, de afirmación, por ejemplo, dice, declara, pero no se utiliza ni opina ni nada, ¿vale? Entonces, eso es objetivo. No aparece la opinión del autor. Y clara, ¿vale? Habla de un acontecimiento, claro que tiene que ser reciente o de polémica, que suscite mucho interés y curiosidad para el público. Bien, vamos a pasar ahora, o pasamos a la noticia, cómo tiene que ser la noticia periodística. Para elaborar una noticia de forma correcta, normalmente debe de haber un titular. Tiene que ser, claro, en negrita, muy grande, llamativa, atractiva. Y luego una entradilla. ¿Qué es la entradilla? Es unas dos líneas que resumen, es un pequeño resumen de lo que es el suceso o bien la noticia, ¿vale? Un breve resumen en dos líneas, no más. Y luego el cuerpo. El cuerpo es el texto, es lo más importante de la noticia, en el cual se habla de el suceso, pero ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Para tener un buen cuerpo de la noticia, correcto o bien elaborado, tenemos que contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es el hecho? Y luego, ¿quién o bien a quién pasó eso? Y luego, ¿cuándo? Se refiere al tiempo. ¿Cuándo ocurrió el suceso? Puede ser un accidente, un suceso de actualidad. Y luego, ¿dónde? El lugar de la noticia o del suceso. Y el por qué. ¿Vale? Entonces, repito, una noticia debe de tener un gran titular, una entradilla y el cuerpo, que es el texto. En el texto tenéis que contestar a quién, qué, cuándo, dónde y por qué. ¿Vale? Y luego puede aparecer una pie de foto. Una foto que representa lo que es el suceso. Vamos a verlo ahora mismo. Aquí tenéis un ejemplo de El País y aquí tenéis una noticia. Bien, este es el titular, ¿vale? Como veis, es muy grande, en negrita, resalta, bien destacado. Y luego la entradilla, y luego la entradilla, que es el pequeño resumen de la noticia. Y luego el cuerpo o el texto. En el cuerpo aparecen seguramente las preguntas, la respuesta a las preguntas. ¿Qué? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y esa es una pie de foto, ¿vale? Ahora vamos a pasar a las secciones de un periódico. Normalmente un periódico tiene secciones. Depende del suceso o bien de la noticia. No ponemos la noticia así de forma así sin darnos cuenta de lo que debe de haber. Entonces, primero, según el tema. Si el tema es, por ejemplo, nacional. Si el tema es nacional,
una noticia nacional, debe de aparecer en la sección nacional del periódico, ¿vale? Si es un suceso o bien un hecho internacional que habla de lo que pasa en el mundo, tiene que aparecer en internacional. Y luego, si es un suceso o bien una noticia deportiva, tiene que aparecer en la sección de deportes. Si se trata de la economía o bien noticias económicas, tiene que aparecer en la sección de economía. Si es cultura o una noticia cultural, que por ejemplo una exposición, teatro, un concierto de música, algo cultural, una oferta cultural, se pone en cultura. Si se trata de un suceso de sociedad, tiene que aparecer en la sección de sociedad. Ahora pasamos a ver la entrevista. La entrevista es una conversación o bien un diálogo entre dos o más personas destinada a ser difundida y divulgada en cualquier otro medio de comunicación. Normalmente es dialogada, o sea, periodista y persona o más personas. Como veis que la entrevista también tiene casi la misma forma de la noticia. Normalmente tiene un título, una entrada y luego el texto dialogado, que es una pregunta-respuesta entre un periodista y un famoso, un periodista y muchos famosos o periodista con gente normal. Ahora, pasamos a la televisión. La televisión, ¿para qué sirve? Como todos los medios de comunicación, sirve para informar, dar informaciones, entretener, tiempo libre, tiempo de ocio, etc. Y también para orientar la opinión. Ejemplos de cadenas o canales televisivos. Cadenas televisivas o canales televisivos. La Segunda Marroquí, la 4, Medi1 TV, la Primera Marroquí y la Sexta. Ese es el logo de cadenas televisivas que conocéis en todo el mundo. Bien, ahora, programas. Ya sabéis que cada cadena emite programas televisivos y esos programas televisivos se pueden dividir en 3 tipos. El primer tipo es de entretenimiento y diversión. El segundo tipo de formación y el tercer tipo de información. Vuelvo a explicar lo de entretenimiento. Por ejemplo, series televisivas, conciertos de música, concursos, deportes, partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Los de formación, programas, por ejemplo, culturales, de cocina o gastronomía y documentales. Y también programas de cultura o de otros países, etc. Eso entra en documentales. Pasamos a explicar el tercer tipo, que es de información, que son los telediarios o bien informativos y la meteorología, lo que es el tiempo y el clima del día y de la semana, de toda la semana. O sea, el pronóstico. Bien, aquí tenéis un ejemplo de una parrilla de unas cadenas españolas, por ejemplo, La Sexta, Telecinco, La 4, Antena 3, La Segunda y La Primera. Como veis, aquí aparecen todos los programas que emite la cadena todo el día, las 24 horas del día. Los programas que acabo de explicar, telediarios, series, concursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ahora pasamos a la radio. La radio, ¿qué características tiene? ¿O cómo es la radio? La radio, el lenguaje radiofónico, o lo simplificamos, el lenguaje de la radio, puede ser verbal o no verbal. ¿Qué significa verbal? Por ejemplo, tiene que ser, ¿qué significa? O sea,
hablado, o bien auditivo, no verbal. También puede ser, por ejemplo, música, efectos sonoros, y tiene que ser claro, debe de haber concisión y debe de tener dinamismo para llamar la atención del oyente. Pasamos a la publicidad. ¿La publicidad qué es? Lo mismo, es un texto que puede ser también verbal. ¿Qué significa verbal? Oral. Y puede ser no verbal, o sea, escrito o bien ilustrado. ¿Qué significa ilustrado? Una imagen, una foto, y también tiene que ser llamativa para atraer a la persona para comprar, por ejemplo, un producto. ¿Vale? La publicidad, ¿dónde normalmente aparece? Aparece en la televisión o en la radio, en la prensa, en internet y en las vallas publicitarias en las calles. Por ejemplo, en las rotondas aparecen pancartas muy grandes y vallas de, por ejemplo, de productos y de empresas telefónicas, etcétera. ¿Vale? Y también aparecen en los grandes edificios. Bien, la publicidad ahora, ¿para qué sirve? Sirve para vender. ¿Vender qué? Vender un producto o muchos productos de empresas. Y luego sirve también para informar o sensibilizar ¿sobre qué? Sensibilizar sobre, por ejemplo, campañas electorales, como por ejemplo campañas electorales de escolarización, sobre valores, etcétera, etcétera. La publicidad es un mundo, ¿vale? Es una forma de comunicación que sirve, repito, para informar, vender, atraer y recordar. ¿Vale? Recordar el producto para venderlo. Bien, la publicidad. Los elementos, lo más importante en la publicidad es el logotipo o el lema. El plano tiene que destacarse. Son recursos muy expresivos en la publicidad. Luego el eslogan. ¿Qué es el eslogan? Es un mensaje corto y breve que es llamativo, que llama la atención. Y vamos a ver más tarde ejemplos de eslóganes. Y luego la imagen tiene que ser también llamativa y atractiva. El color también se tiene que destacar. La luz y la contraluz, todos son recursos expresivos. Y también el mensaje tiene que ser grande, llamativo. Y luego el lenguaje normalmente se utilizan infinitivos, verbos en imperativo, o verbos en imperativo negativo si se trata de advertir o sensibilizar, ¿vale? El lenguaje tiene que ser llamativo. Aquí tenéis un ejemplo. Es un ejemplo de un champú, etcétera, ¿vale? Como veis, los colores son llamativos, el verde y el amarillo, y una mujer guapa, y el bote como es grande. Y aquí tenéis datos sobre el producto y luego aquí un mensaje o bien un eslogan llamativo. Con el champú X tendrás el pelo mucho más suave y sedoso. Ya es un ejemplo que podéis verlo en todas las calles, en vallas, etcétera, o en la televisión. Bien, ejemplos de eslóganes. Aquí tenemos ejemplos de eslóganes. Voy a leerlos. Por ejemplo, si es un eslogan de una bebida. Destapa la felicidad. Bebida energética, te da alas. Por ejemplo, si se trata de comida, me encanta comer en tal sitio. Zapatillas deportivas, de deporte, solo hazlo y verás, o solo hazlo. Una marca deportiva, por ejemplo, un ejemplo, está en todo. Dicha marca está en todo. Por ejemplo, productos electrónicos, ideas para la vida. La vida es buena con dicho producto. Si se trata, por ejemplo, de un móvil, conectando a la gente,
Así se puede comunicar, la mejor forma de comunicación. Bueno, que sea un mensaje llamativo. Líneas aéreas, aviones, compañías aéreas, etc. Sabemos por qué vuelas, el encanto de volar. Otro eslogan de marcas de coches. Lo mejor para nada, el placer de conducir. Si se trata, por ejemplo, de una publicidad de una red social X, transmite tú mismo. Y ahora ya tenéis ejemplos de eslóganes, de todas las marcas, de todos los productos. Ahora tú, escribe tu eslogan. Ya lo has escrito, estoy segura. Pasamos ahora a unos testimonios que tenéis en la página 34 del manual El Español para profundizar de segundo curso de BAC. Bien, entonces tenemos aquí unos testimonios de 3 jóvenes españoles. Dice la pregunta, lee lo que dicen estos jóvenes sobre el uso de la mensajería instantánea. Tenemos la opinión de Álvaro de Torres, que tiene 31 años. Según el mensaje que dice, se nota cuál es su opinión. Prefiero hablar por teléfono que por email. Fijaros muy bien la edad de Álvaro, porque eso va a marcar la diferencia, la opinión de un joven mayor de edad y de un joven menor de edad o adolescente. Jessica, 13 años, dice, no me imagino la vida sin él. Y luego Pablo Domingo, que tiene 25 años, siempre estoy conectado. Bueno, ahora os pido a vosotros, desde vuestras casas, tenéis que leer estos 3 testimonios y tenéis que contestar por verdadero o falso a esas frases, ¿vale? Pasamos a la actividad 3. ¿Y tú utilizas el Messenger o cualquier mensajería instantánea? Cualquiera. ¿Cuánto tiempo pasas conectado? Imita a Pablo, Jessica y Álvaro y escribe en tu ficha. Puedes pegar tu foto también, como ellos. Y ya tendrás tu ficha con una foto y con tu opinión personal hacia o sobre la mensajería instantánea. ¿Vale? Pasamos a la actividad primera, de léxico. Pasamos a las actividades del léxico. Después de leer los testimonios de los jóvenes, tenéis que relacionar cada palabra con su significado. Os voy a leer las palabras. A, messenger. B, reflexionar. C, concebir la vida en. D, desenvolverse. E, enganchar. F, navegar. G, estar al alcance de. H, estropear o bien estropearse. I, nocivo. J, incentivar. Tenéis que asociar mediante una flecha las palabras con su definición. Ahora pasamos a la comunicación. Tenemos 2 actividades de comunicación. La primera, relaciona la función comunicativa con la expresión correspondiente. Y la situación es, Juan se pasa todo el tiempo delante del ordenador, como todos los jóvenes, y no hace sus deberes, sus ejercicios en casa. Su padre se enfada con él, está molesto el padre. Se enfada con él y ve las malas notas que ha sacado en los exámenes. Entonces, ¿cuál es la función
adecuada a enfadarse? A, estupendo. O B, esto no puede ser. O C, qué sorpresa, no me lo esperaba. O D, no te preocupes, que todo tiene solución. ¿Vale? Entonces vais a relacionar con una flecha la expresión con la función de enfadarse. Y las restantes tenéis que relacionarlas con estas tres funciones. La primera es sorpresa o extrañeza, la segunda satisfacción y la tercera tranquilizar, ¿vale? El segundo ejercicio de la comunicación. El profesor aconseja a un chico llamado Nosair que seleccione los programas que ve en la tele. El profesor, aconsejar más que más presente de subjuntivo, o bien es mejor que más subjuntivo, o bien el imperativo. O sea que tenéis que escribir una frase, la frase que dice el profesor, ¿vale? Podéis elegir una de estas fórmulas, utilizando aconsejar que más subjuntivo, o bien es mejor que más subjuntivo, o bien el imperativo. Muchas gracias, os dejo y seguiremos más tarde o con otras lecciones y otras actividades y mucha suerte.